Y ahora, el sonido inconfundible en el dial de tu radio. Desde este momento comienza el toque de queda de tus noches. El Beat Radio Show. El Beat Radio Show. Saludos, buenas noches, tardes y días. Estamos aquí en una entrega más del Beat Radio Show. Gracias por estar con nosotros. Sandy Jiménez Radio en la casa. Suscríbete y dale like. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube, el Beat Radio Show. Bueno, hoy, como siempre, he sido un abanderado del tema de la salud mental. Hoy trataremos unos temas referentes a todo lo que ha acontecido en esta semana sobre los maltratos y asesinatos a niñas por sus padres. Hace unos días pasó un lamentable hecho donde una señora procedió a decapitar a su niña de 6 años. Entonces uno ve esas cosas y uno se pregunta qué está pasando con la sociedad, qué nos está pasando, qué le está pasando a la familia dominicana. Pero antes de eso se pasa otra situación. Y es que una mujer se tira con su niña de un edificio, producto al abuso sexual de la tía. Pero el sábado, o sea, este sábado pasado, sábado 17 de agosto, una mujer le hizo una herida en el cráneo con un cuchillo a una niña en Moca porque la señora mandó a su hija al colmado y a la muchacha se le olvidó lo que ella le pidió que comprara. Por eso le hizo la herida. Hoy también, Sandy, atención, una pareja mató a palos a la otra. Entonces uno ya no quiere ni entrar a las redes sociales, porque lo primero que uno ve es este tipo de informaciones que tienen que ver con el maltrato y la laceración a la familia. Y dada esta larga introducción, porque yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, pero como comunicador, los aportes que hacemos en esta plataforma, todos, es de orientar a la gente y exhortar a la gente que empoderen a la familia y protejamos a la niña. Con nosotros la doctora Iches. Muchas gracias por el recibimiento y sobre todo ya aquí, mi segunda visita acá. Estoy aquí ya. Siempre para temas relevantes. No es grato uno iniciar, por decirlo así, desde el punto de vista laboral y comunicacional, claro, un lunes con tantas noticias que realmente son muy desastrosas y fatídicas y que, por supuesto, la sociedad solamente las maneja. En un país en donde lo urgente desplaza lo importante, nos vemos siempre en las situaciones mediáticas en donde se ha normalizado lo patológico. Ya lo que no es sano, lo que no es correcto, lo que es inclusive grande, alarmante, ya todo el mundo lo asume con una naturalidad, producto de una anestesia social que, dicho sea de paso, mencionaste dos elementos realmente importantes, que es el tema de las redes sociales y el tema de la comunicación. Entonces, yo primero voy a empezar dando un review de lo que realmente es la responsabilidad de todo aquel que tiene la oportunidad de colocarse frente a un aparatito como el que yo tengo enfrente. Ahora mismo estamos de verdad en una situación bastante álgida con relación a la injerencia y la responsabilidad de los medios de comunicación en la forma en que comunican las noticias. Y por supuesto, en una sociedad donde lo que se busca en estos momentos son los likes y quién salió primero y quién dijo la noticia de la manera más atroz para causar ese sensacionalismo barato, pues entonces se han olvidado que hay unas reglas éticas y morales que deben de seguir, porque al final todo lo que usted sube a las redes se queda como una huella digital a través del tiempo. Cuando vemos que precisamente se dan estos casos, nos olvidamos del resto y solamente vemos como protagonista y objetivo del momento al que está en la escena, al que está en la situación. Y nos olvidamos de que hay familia, de que hay padres, de que hay tíos, de que hay amiguitos, de que hay escuela, de que hay profesor, de que hay un sinnúmero
de personas. Y por ende, entonces, se vuelve en un acto público y una agresión pública y general. ¿Por qué? Porque hasta los que escuchan las noticias, tú te preguntarás, doctora, ¿pero cómo así general? Yo pregunto, ¿hasta dónde alguien que sube una noticia de manera desproporcionada me está agrediendo y está violentando lo que es la integridad de mi salud mental? ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar casos que hay madres que después de ver noticias como esta, entran en un cuadro de un juicio y de un pensamiento totalmente repetitivo y se ponen a imaginarse cosas que no deben y probablemente le estamos abocando, le estamos tirando a que desarrollen un trastorno psiquiátrico secundario a una noticia impactante. Entonces, esa es una. Y la segunda, ese sabor agridulce de la tecnología, de los tiempos modernos, en donde tú todavía no has terminado de cometer absolutamente nada y ya eso lo sabe 100 millones de personas. Estos casos que tú mencionaste de forma tan puntuales, yo quiero hacer la aclaración de algunos términos y probablemente la población va a cuestionar, pero estamos para responder. Lo primero es que hay diferentes tipos de abuso y diferentes tipos de agresiones a lo que son los hijos, de los padres hacia los hijos. Si los hijos son menores, en este caso, y terminan con su vida, se llama infanticidio. Si un padre agrede a un hijo y le quita la vida y es adulto, se llama, en ese caso, filicidio. O sea, son dos términos totalmente diferentes, pero tienen la misma acción. Ahora bien, nosotros nos estamos enfocando en esto que ocurrió en esta semana. Sin embargo, el año pasado se registraron alrededor de 13 filicidios y parricidios. Parricidio es cuando los hijos agreden y matan a los padres. Ok. Este primer caso nos hace ver un tema de salud mental, una familia totalmente disfuncional, una presión, una crisis de estrés, una depresión que por ahí se solapa. Nos deja ver también la ineficiencia de lo que es el acceso a los servicios de salud mental, porque cuando escuchamos al esposo que dice que la llevó a 2 hospitales, que uno le dijeron que no era una emergencia, tú te quedas y tú dices, bueno, al final, mira lo que ocurre. Sin embargo, ahí, eso fue el lunes. El martes me atreví a decir que teníamos que tener mucho cuidado por el tema del efecto de la conducta aprendida o el copycat. Yo soy muy latosa con este término, que es cuando tú ves una conducta social indistintamente tenga una connotación de agresividad, o de acto delictivo, y tú como ves que da como resultado, pues entonces tú también las replicas. Es parecido a la conducta que tienen las personas que se quitan la vida, que tú ves que esa semana todos los que lo hacen de la misma forma. ¿Por qué? Porque me economizaste el pensar cuál método era efectivo. Entonces a él le fue bien, él lo hizo de esta forma, y por supuesto los medios de comunicación, al dar tantos detalles, pues entonces tú lo dejas. Tú le diste ya a él el guión. Tú le diste el guión. ¿Se acuerdan incluso cuando ocurrió el tema del apartamento que echaron un pesticida y que tuvo, por desgracia, que fallecieron unas personas en el mismo edificio? Todos los suicidios que existieron durante, todos los intentos en esas 2 semanas fueron precisamente de la misma forma, con la misma sustancia, que es un tema. Entonces, la segunda, ahí vemos entonces lo que es la manifestación de una conducta totalmente patológica. Vemos que se liga un tema de psicosis, un tema de religiosidad, fanatismo, y cuando vemos que abordan a esta señora, que todo el que tiene un ápice, 2 o 3 neuronas que le funcionan, sabe que esa señora no estaba en su pleno y perfecto juicio, hasta por las incoherencias que te responden. Tú ves que insistentemente todos los medios sociales querían detalles. Pero ¿hasta dónde están violentando esta parte? ¿Hasta dónde? Y por supuesto, cuando ocurre lo de la madre, ahí se ve un trastorno del control de los impulsos, un poco manejo de la ira, una madre totalmente disfuncional que tenemos que ver si no tiene una condición previa o si no viene de relaciones totalmente abusivas, en donde al final tienen los hijos, pero los hijos pagan la culpa y la rabia
dependiendo de cómo se haya dado esa relación con ese padre que quizás la abandonó, y por supuesto luego con el argumento ligero, porque se ha vuelto muy ligero, ay, excúsenme. O sea, es algo realmente aparatoso y te quedaste un chin corto porque resulta que ayer otra madre en otro lugar intentó hacer lo mismo con una niña. Oye, eso. Entonces ahí viene lo de la conducta aprendida y repetitiva. Acá, doctora, discúlpeme que ese tema para mí es muy sensible porque aquí hay mucha gente, muchas familias, muchas parejas de esposos que intentan tener familia y no pueden. Que intentan tener hijos, buscan métodos, gastan millones de pesos. Perdón. Sí, millones. Verdad, no quiero ser tan cruel con mi comentario, pero intentan tener hijos por todos los medios médicos, con todo lo que la ciencia tiene disponible y no pueden. Y esta mujer parece que fue el diablo que se le metió. ¿No será eso? Porque ella dijo que estaba orando. Supuestamente. Eso es lo que dice la versión de la policía. No, hay algo básico, Derek. Antes de nosotros hacer un juicio crítico a priori, tenemos que ver mucho el contexto. Lo primero es que hay que hacerse un expertise médico-psiquiátrico en donde se busque una historia psiquiátrica anterior. Miren, que yo no conozco a esta señora ni nada, pero yo le aseguro a ustedes que por lo grosero del cuadro y del patrón, esa señora tiene una historia psiquiátrica anterior. ¿Dónde está el gran detalle? Que nuestra población no tiene cultura de salud mental. Cuando tú tienes una condición de salud mental y en el medio y en tu entorno y tu alrededor tú tienes personas respetando mucho todos los que profesan fe, te dicen encomiéndatele a Dios que Dios te va a curar. Incluso ese visillo tan fino que hay entre lo que es una enfermedad psiquiátrica y la religiosidad te hace caer en el fanatismo. Muchas veces abandonan el tratamiento, abandonan la medicación, son solapados por el entorno. Señores, ¿cuántas veces en los lugares donde uno ingresa paciente va algún familiar y dice, doctora, salga de ahí que usted es un demonio? A mí me han dicho demonio. Claro. O sea, eso es lo mínimo que a mí me ha tocado. Doctora, ella se va a curar, Dios le va a ungir. Sí, claro, todo eso está bien, pero tómate la medicación. Doctora, tengo una curiosidad, porque sí, nosotros vemos a la madre como una figura muy maternal, claro, como un ser de dulzura, un refugio, de amor. Un refugio. Entonces, ¿cuándo hay ese enlace entre la figura materna que se convierte en ira y esa ira me lleva a atentar contra una de las cosas que una madre más ama, que es un hijo? Mire, es que yo quiero también hacerte la aclaración que no todas las mujeres, y esto suena un poquito parco y más que una psiquiatra lo diga, no todas las mujeres que dan a luz o paren tienden a ser madre. Ser madre es otra cosa. No, espérate. Tú diste a luz, pero el que dé a luz o paras no significa que sea madre. Ser madre es toda una función. Claro. Toda una función. Trabajo, tiempo, si fuese completo. así, aquellas madres que adoptan niños no serían madres. Por eso están los famosos vientres de alquiler. Entonces, significa que si por algún motivo tú no puedes concebir y tú adoptas un niño, entonces ya tú no eres madre de ese niño porque no le diste a luz. O sea, es un concepto bien complejo. Pero tenemos que ver que por naturaleza, la madre, porque incluso la figura paterna se le solapan por el tema de la virilidad, el machismo, el porte. Es más como entendible y se asume más a nivel social que sea un hombre que agreda. Señores, hay muchísimas mujeres agresivas al lado de ustedes y agresiones sutiles, tan sutiles que yo digo, yo soy una de las que digo que en estos tiempos los hombres están en desventaja. En muchísimos aspectos. Sí, en muchísimos eso es aspectos. cierto. Ahora bien, por naturaleza se tiene concebido eso, pero se da por muchos motivos. Muchas veces esa agresividad, esa impulsividad, ese mal manejo hacia los hijos viene dado por una infancia de la madre muy dolorosa, haber sido víctima de abuso, ser el producto o el niño secundario, el resultado de una violación, un embarazo no deseado, un embarazo que coarta lo que son los sueños, porque déjame decirte
que una de las facturas más altas dentro de lo que es el tipo de agresividad pasiva que cometen algunas madres contra los hijos es que, mira muchacho, en el momento que yo te tuve, yo no te tenía que tener, porque era que yo estaba en mi mayor esplendor de mi carrera, no podía. Pero, Dios mío, ¿y qué es lo que tú me estás diciendo? Eso es complicado. Entonces, y gusto es cuando esa madre quizás no quede en la mejor de las proporciones físicas. Tú me robaste mi juventud. Mira, por ti yo tuve que sentarme. Y uno, ¿what? Y tú te quedas ahí haciendo ese análisis. Sin embargo, cuando también ese padre con el cual tú, esa pareja con la cual tú engendraste ese niño te abandona. Y no, óyeme, y pobre si el muchachito se parece al pai. O la muchachita se parece al pai. Porque ahí es que le da con gusto. Porque cada vez que ella ve ese niño, tan pim pum, el reflejo de su padre. Ella hace una proyección total, que es un mecanismo de defensa. Ella piensa, ella proyecta hacia ese niño toda la ira que tiene hacia ese padre. Entonces, ¿hasta dónde, señores, nosotros asumimos patrones, actos, sin valorar? Y otra cosa importante, la gente se vive juntando y casándose. Yo digo juntándose a la unión libre. Y usted no averigua el pedigrí de con quién lo hace. Ay, atención, Misael. ¿Por qué? Porque resulta que las enfermedades mentales son heredables. Son heredables. Ok. Vamos a son heredables. O sea, hay una condición genética en donde o sea, un 33%. Si una persona impulsiva, si tú tienes una abuela que fue esquizofrénica o bipolar, usted está en la línea. Ya. También el tema del trastorno del control de los impulsos, también se actúa por conducta aprendida. ¿Por qué? Porque ese cerebro está sobreexpuesto a una serie de estímulos y a una serie de reacciones que no son las más sanas, pero es la que el cerebro se acostumbra. Melina Fernández. Buenas noches, doctora. Doctora, Hola. En ese mismo tenor, no sé qué tan empapada usted está de ese caso, pero yo he visto muchos comentarios en las redes sociales y también un video que el padre de la niña no se le nota como ese sentimiento, como ese, cónchole, me mataron a mi hija, e incluso él le decía a la esposa, no te apures, mi amor, yo te amo, todo va a salir bien. ¿Usted cree que él tenga que ver algo con lo que pasó? Eso refuerza más lo que yo te digo, de la posibilidad de que ella era una persona con alguna historia psiquiátrica anterior. Es lo primero. Segundo, pudiéramos estar, si era una persona también que practicaba la parte religiosa, pudiéramos estar también en un fanatismo colectivo o estuviéramos en una condición que nosotros le llamamos folie du o locura compartida. Entonces, son muchos los patrones. O sea, tú no puedes verlo lineal. Tú no puedes decir que él no sentía nada porque estamos hablando que por menos que sienta, es más. Cuando tú haces el ejercicio de querer destetar a los animalitos de su mamá, tú ves que por más indiferente que sea la madre, el animalito siente. Sí. Eso mismo ocurre. Ahora bien, ¿qué tanto también él estaba afectado? Pudiera haber estado en un estado de shock, todavía un estado medio de negación, como todo está en una etapa de investigación, hasta donde realmente todo lo que se especula es cierto, porque él no estaba ahí tampoco. Ahora bien, de que hay un hecho, de que hay un evento grotesco, lo hay. Pero ¿qué a nosotros nos debe de preocupar como sociedad? Que fuera de estar, y es una responsabilidad mía como especialista en salud y en salud mental y conducta, claro, tenemos que traer, pero ¿cuáles opciones, cuáles alternativas, cuáles propuestas, qué nosotros pensamos hacer? ¿Qué nosotros pensamos hacer como sociedad? Lo primero es que hasta famosos, tú lo ves, que para en algún momento de su vida poder respirar, dicen, óyeme, yo desinstalé todas las aplicaciones y todas las redes sociales porque yo sentía que me estaba ahogando. Cuando tú haces la pregunta, mira como tú dices, vi muchos comentarios. Existe lo que es la infodemia, la proliferación de lo que son noticias de redes sociales que carecen de cierta veracidad y de cierta demostración científica. A esa señora no se le ha hecho una evaluación, no se ha hecho lo que es, en este caso, una evaluación de lo que es la estructura familiar, cómo funcionaba, cómo no funcionaba, qué hacía, qué no hacía. O sea, son demasiadas cosas. Y, por supuesto, el desconcierto del acto per se te dice que eso no estaba muy bien. Doctora, usted dijo al inicio, estoy hablando del caso de la madre que decapitó a su hija de 6 años. Yo creo que aquí hay gente que no sabía cómo se le llamaba eso. Y en estos días, por la repetitividad del caso,
Eso es así. Ya sabe, me imagino. Esta persona, doctora, de hecho, ella en las 3 ocasiones que se enfrentó o que se ha enfrentado a la justicia dio 3 versiones diferentes. Usted dijo al inicio del espacio que ella no estaba en sus cabales. Por ende, la justicia... No, yo dije que por la conducta, claro está, asumiendo por su por la conducta, Como se entiende que no especialista. estaba en un juicio crítico. Claro. Partiendo de su aspecto psiquiátrico, ¿pueden considerarse esas 3 versiones como parte per se de su declaración? Es que es que cuando tú le ves la consistencia para hacer una versión que sirva como un elemento de prueba, tú ves la incoherencia en el discurso. Correcto. Incluso le preguntaba hasta una- el lenguaje corporal de esa No, señora. la pararespuesta es que tú preguntas algo y ella te responde otra cosa. Exacto. Ah, no, porque me están maltratando, que aquí hace mucho calor, que esto y que lo otro. Aquí no hay aire acondicionado. ¿Y quién ha dicho? En un razonamiento simple, ¿quién ha dicho que en un destacamento donde tú estás detenida hay aire acondicionado? Doctora, entonces me atrapa la duda. Una persona, vamos a poner que no esté en ese caso, pero un ser humano normal, que tú le preguntes algo y te dé 3 versiones diferentes. O sea, hay seres ¿tiene humanos algo? anormales. O sea, fuera de este caso, Ya. una persona Que X. supuestamente no tenga historia Ajá, psiquiátrica. exacto. Que tú le preguntes algo y te dé 3 versiones en 3 momentos diferentes de la misma pregunta. ¿Tiene alguna Un condición? mentiroso. Ok. Mitómano. O sea, estamos hablando de alguien que no tiene ninguna condición. Eso es como que yo te diga a ti, ¿para dónde tú vas? Y tú me digas, para el malecón. Ok, ¿para dónde tú vas? Voy para Santiago. ¿Y para dónde tú vas? Voy para San Pedro. Lo primero es, ¿cuál es la intención que tú tienes? Decirme 3 versiones diferentes. Lo segundo es, bueno, pues tú me estás hablando mentira, porque al final yo no sé para cuál tú te vas. Exacto. Tú me dijiste Santiago, San Pedro y el malecón, pero sabrá Dios si tú te vas para Moca. Entonces, eso debe de verse así. Ahora bien, las cosas sacadas con pinza, y más cuando se trata de información que va a llegar a mucha gente, porque yo sé que este programa va a llegar a mucha gente, uno no puede sacar, como jalar, ¿Oíste, Sandy? tal línea como para que encaje en. Tenemos que ver a todo el que me dice cuando ve los cortos, doctora, ¿por qué usted dijo eso? Digo yo, mira, mi amor, ve el programa completo. Claro. Exacto. Mire, Vean el doctora, programa completo para que ustedes entiendan los cortos que saque Derek. Aquí todo. No, no soy yo. El programa no soy yo, el equipo completo. Sí. Mire, doctora, aquí todos los que estamos aquí, hombres, en algún momento nos dieron pelas cuando éramos pequeños. Nos daban nuestra tabaná, nos daban nuestra verdad. Bueno, a mí mi mamá me dio una pela una vez con una manguera porque le llegué 5 minutos tarde de la hora que me dio permiso para jugar. Una vecina le decía a mi mamá, mira, tú vas a cometer un error con ese muchacho, te van a meter presa. ¿Qué hay con esa generación que hemos subido que nos daban hasta con el cucharón? La forma ahora de cómo se está corrigiendo a un niño ya es diferente. Ahora los niños no entienden con palabras. Mira. Entonces, ahora, ¿cómo es? Por ejemplo, yo hablo por el caso de la mujer que le hizo la herida en la cuchilla, con A la la cuchilla niña. en la cabeza por ir al colmado. ¿A cuántos de nosotros no nos mandaron al colmado de chiquito y se nos olvidó y nos volvíamos para atrás? Muchísimas veces. Entonces, hay algo ahí Mira, lo primero que es yo quiero saber. Y lo primero es que a mí no me gusta utilizar la palabra generación porque eso como que encasilla, eso como que pone de aquí para allá, de allá para acá. No. Pero sí tenemos que hablar de rangos de edad. Cuando vemos los últimos hechos y vemos la mayoría de hechos delictivos, hay unos rangos que son los más frecuentes o los más activos. Sin embargo, cuando tú ves los rangos de edad de todas las personas que han estado involucradas en estos hechos en los últimos días, vemos que están o por debajo de los 35 o ahí en los 35 rayando. ¿Qué ocurre? Esa es, y lo dije en un momento, esa es la famosa generación que se crió relativamente sola. Cuando tú cuentas 2024 menos 35, estamos hablando que es de finales de los 80, principios de los 90, en donde la mujer entendió que tenía que ocupar un rol muy especial en la sociedad y empezó a dejar a los muchachos relativamente solos, con cierto cuidado de abuelos o de nana, porque ya yo trabajaba. Sí. Y los límites eran más o menos cumplidos. Pero ¿qué ocurre?
esa misma generación que relativamente se crió sola bajo la supervisión de quien no era su tutor directo, empezó a tener hijos más jóvenes. Porque yo le puedo decir a ustedes, yo tengo una paciente que tiene 34 años y ya tiene una nieta. Ya. Ok. O sea, Dios mío, ella tuvo su hija a los 15, 16 y su hija tuvo una hija a los 15, 16. Un patrón. O sea, repitió el patrón. Repitió. Entonces Patrón de conducta adquirida. estamos hablando de que precisamente esa misma generación que surge, ese mismo rango de edad que surge con ciertas libertades y con cierta falta de límites. Pero ocurre lo siguiente. También por la sobreexposición de la tecnología tenemos un tema de modificación de lo que son algunas áreas del cerebro. Yo me atreví a decir, Derek, y me disculpa el panel, en una oportunidad, que yo no voy a estar viva para ese entonces, pero que si de aquí a 30 o 40 años se le ocurriera a alguien hacer un estudio de investigación e hiciera algunos estudios de los cerebros de alguna de esta gente, va a ser del granito de un maní. Ese frontal, que es donde se procesan los conocimientos, conductas y emociones, eso está del tamaño de un maní. Doctora, fue tendencia. Y la Sin acabaron. embargo, tengo áreas estimuladas como el sistema límbico, que tiene que ver con placer, porque estamos frente a la generación del placer. No importa cómo, placer quiero. Así es. Entonces, estamos hablando que el cerebro realmente cambia. Y si ustedes, a los más jóvenes, no se ponen a desarrollar destrezas que les mantengan cada una de esas áreas del cerebro con cierto nivel de funcionamiento, ustedes van a ver que nada más van a saber una sola cosa. ¿Cuál? No una sola cosa. Que tú no vas a poder aprender dos cosas al mismo tiempo. Ni al mismo tiempo, ni una adelante, ni una después. A ver, pero antes de finalizar, que era la pregunta que le estaba intentando hacer. A nosotros que nos dieron pecosada de chiquitos, ¿nosotros vamos a heredar esa conducta con nuestros hijos en algún futuro? ¿Usted entiende eso? Existe una diferencia. Yo te Yo no he puesto, tengo hijos yo te he puesto a todavía, ti, pero yo te he Melina puesto a tiene, ti, por ejemplo. yo te he puesto a ti que tus padres son mayores de 50, 55, 60 años. Mi mamá tiene 42. Dile así, claro. 42 tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que ver también el patrón de crianza anterior. Porque, aunque no querramos, repetimos. Yo sé que tú, que dices y admites que te dieron tu pal de tate quieto. Claro. Claro. Tú eras tranquilo. Dicho sea de paso, eso es una forma de abuso. Lo que pasa era que antes los padres sí tenían injerencia sobre los hijos. Incluso daban una autorización extendida a los profesores, a los vecinos. Mira, si tú me ves a Derek por ahí En y tú malos lo ves en malos pasos, ya Dale tú una pela. sabes. O sea, daban responsabilidades. Una extensiva. Y por ende, el proceso de la crianza se hacía bajo una sombrilla. Adelante, Misael. Sí. Pero una pregunta, porque normalmente la educación que se daba anteriormente, póngale 20, 25, 30 años atrás, es decir, comparada a la de ahora, antes no había tanta tecnología, no había tantos médicos, tantas especialidades. A nosotros nos controlaban con una chancleta o una vara. Las escuelas te manejaban con una regla, que era un pedazo de tabla que llevaba cualquiera de ellos, y se agarró el profesor para estar frío y con eso le pegaban. Actualmente ahora, tú no le puedes pegar a ningún maestro, no puedes hablarle duro porque de una vez, no, llévalo del psicólogo. Entonces yo entiendo que actualmente lo que hacen es protección, igual que en Estados Unidos, y esa protección que el niño se vea envuelta con ese escudo, es lo que lo lleva a ellos a delinquir, a hacer todas esas cosas. No, lo que pasa es que ahora se ha hecho una delegación de lo que son el desempeño de los roles. Ahora los padres entienden que a mayor proveedor soy de las necesidades de mi hijo, mejor padre soy. Sin embargo, en los planteles académicos y educativos, lo que se va a aprender es un programa académico. Tú no te educas en la escuela, tú aprendes un programa académico. Si no fuera así, a ti no te dieran un horario. Ahora bien, cuando hablamos de educación, son aquellas normas que nos vuelven entes sociales, en donde existe el tema de la gracia, con permiso, el respeto, la disciplina, todo eso que tú quieras. Sin embargo, ¿quiénes son los que tienen que tener un rol protagónico en el tema de educar? El seno familiar. ¿Y el seno familiar dónde está? En lograr
en fama, en teteo, ¿por qué no? ¿Verdad? La mayoría están en eso, en ocupaciones varias y por supuesto esa necesidad de pertenecer y de ser, tener una vistosidad a nivel social y te hace olvidar de aquellas cosas que son elementales. Sin embargo, para complementar ahí mismo tu respuesta, esos niños son el resultado de lo que tenemos. Nosotros queremos una sociedad totalmente sana, bien puesta, pero ¿qué estamos haciendo para que eso ocurra? Desautorizamos a los miembros de autoridad cuando, vamos a poner aquí un ejemplo, cuando alguno de ustedes tiene una pareja, se separan y tienen niños en común y tú vas porque ves que hay una conducta que corregir, la mamá te dice, mira, hazme el favor, tú no tienes que venir aquí a corregir porque tú no vives con él, tú no eres qué pasa. Te está desautorizando como padre. Claro. Pero sí, cuando el niño delinque, mira, hay que buscar el pai. No, mamá, yo no puedo venir ahora porque tú me estás... yo cuando mira, quise corregirlo, tú no me dejaste. Y un error que tienen los padres, sí, tanto madre como padre. A veces la madre le dice, fulano, corrígelo tú. Es decir, tú tienes el mismo derecho de corregirlo que yo. Voy a esperar que llegue tu papá para decirse. Claro. Lo que pasa es que se vuelven algunos funcionamientos familiares es delegarle la responsabilidad y que sea solamente uno el que se vuelva, en este caso, el inquisidor de la casa. Doctora, partiendo de la explicación que usted nos ha dado bastante clara sobre la situación familiar hoy en República Dominicana y la función de los roles de nuestras autoridades, ¿qué debemos hacer como sociedad entonces para frenar la cantidad de infanticidios, de patricidios, etcétera? Mira, los pueblos crecen solamente con dos cosas, educación y salud. No hay más nada. Tú me puedes hacer a mí un edificio súper mega moderno, un hospital súper mega moderno, pero ¿quién es que sana? El personal humano. O sea, de hecho, le voy a poner un ejemplo puntual. Ciertamente yo necesito herramientas, ¿verdad? Herramientas sanitarias para ejercer mi profesión. Pero una consulta de pediatría tú la das debajo de una matemango. Y todo lo que hemos hecho pasantía sabemos que es así. Porque hay campos en donde inclusive tú tienes que terminar un parto con la luz del celular. Fácilmente. Entonces, estamos hablando que con educación y con salud los pueblos crecen. Y nosotros como sociedad, tener, por favor, el conocimiento y la resiliencia de poder colocarnos en poder admitir cuáles son nuestras necesidades y saber, esto suena mucho a Benito Juárez, que los derechos no se mendigan, se toman o se arrebatan. Y nosotros nos hemos olvidado que el tema salud y educación son derechos constitucionales desde el momento en que soy concebida y que la salud no es selectiva. O sea, tú no te enfermas de la cabeza para abajo. Hay algunos que piensan que sí, pero no. De hecho, hay muchísimas cosas que no necesariamente, o sea, tú no vas al supermercado y dices, déjame comprar un trastorno del control de los impulsos, o déjame comprar una bipolaridad, o déjame comprar una demencia, o déjame comprar, no, porque yo me planifico, mis 3 hijos van a ser niños con condiciones del espectro autista. Tú no eliges lo que te tocó. Pero tampoco ya, valiéndote de esa pena, tampoco tú puedes tener un sistema que te condene y te recondene. Te condena porque no te lo admite y te recondena porque te lo niega. Exacto. Bueno, entonces, conversamos con la doctora Iche, estuvimos tratando un tema súper importante que tiene muchas aristas. Definitivamente esto es un tema muy complejo, amplio, que se requiere mucho más tiempo para analizar. Pero qué bueno que de una manera, ¿verdad?, sistemática, pragmática y picadita, como la doctora sabe hacerlo, estuvimos conversando una grata conversación. Y qué bueno que el panel que me honra hoy con su presencia, Melina y Denisa, que saben bien de tipo de cosas. Quise integrar a Melina porque Melina es madre de una niña. Y te voy a hacer una pregunta. ¿A mí? Sí. Dale. ¿Tú nunca has tenido una consulta con un psiquiatra? Este es el B-Radio Show. Llegamos donde las malas lenguas dicen que no se escucha una señal de radio. Con oído en toda la isla. Somos el Beat Radio Show.